Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Capricornio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística. Si te gustaría que te acompañe en tu proceso de sanación personal, te estoy dejando toda mi información aquí abajito en la descripción de este video y puedes disfrutar muchos descuentos que tengo para ti en mi sitio web, que también te estoy dejando aquí, ¿no? En la descripción del video. Bien. Capri. Al final de esta lectura voy a estar sorteando 2 lecturas de péndulo. Para participar te estoy dejando todas las instrucciones en el chat en vivo. Puedes participar también. Si es que te lo perdiste, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando esté haciendo otra transmisión en vivo y puedas hacer tus preguntas de péndulo. Puedes participar en el sorteo, entre otras cosas, ¿ok? Tengo 2 canciones para ustedes, para esta lectura, y la primera es Si tú me quisieras, de Mon Laferte, y Hoy tengo ganas de ti, de Alejandro Fernández. Algunos mensajes de tu persona especial para ti son: estar cerca tuyo es muy intoxicante, me escondo detrás de cosas materiales y me fui cuando te vi con alguien. Yo sé que lo arruiné todo. Sé que realmente no eres tú el problema, soy yo. Tú eres mi otra mitad y no te merecías lo que te hice. Te miro desde la distancia, no me acerco por miedo. Bien, ya tenemos algunas cartas que nos hablan de la situación de tu persona especial en la mesa. Y me da la impresión de que todavía esta persona tiene cierta esperanza, ¿no? Con esta carta de la estrella, 9 de copas, se encuentra en ti su felicidad. Y miren, tenemos este caballero de espadas al reverso. Siento que nos habla de problemas de comunicación, malos entendidos entre ambos, sabe que no hizo las cosas bien en el pasado. Mira. Y este 9 de bastos todavía está como un poco a la defensiva, ¿no? Vemos ese resguardo, quizás hasta incluso hay bloqueo entre ustedes en las redes sociales, silencio, quizás no se están hablando. Sin embargo, lo que tu persona tiene en tu corazón, perdón, en su corazón, es esa felicidad que siente contigo por ti cuando está contigo. Sigue soñando contigo, ¿no? No se ha ido a ninguna parte a nivel emocional esta persona. Te ve como una persona muy atractiva con la reina de bastos también, muy intuitiva. También a mí siempre me da la impresión de que la reina de bastos tiene esta personalidad también muy, muy fuerte, ¿no? Entonces siento que eso también le puede como dar un poco de miedo al rechazo, ¿no? Bien, vamos a ver un poquitito más. Antes de seguir mirando a tu persona especial, queremos ver tu energía, ¿ok? Capri, ¿cómo está mi Capri, no? ¿Qué está pasando con mis queridos chicos y chicas de Capricornio? ¿Y qué necesitan saber acerca de ellos mismos? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber sobre Capri? El hierofante al reverso. Bien, te puedes estar sintiendo un poco desconectado, desconectada espiritualmente. Es como que también sientes que de una forma u otra te han quitado esa felicidad de estar con esta persona especial. También hay cierto arrepentimiento, piensas un poco en este pasado, lo que han vivido, pero mira, qué belleza de lectura. Me voy a detener con lo que estaba diciendo para decirles que ambos tienen la carta de la estrella. Ambos están pensando y soñando uno en el otro. Bien, ¿qué es lo que falta acá? Es la acción, ¿ok? Pero esto todavía está ahí. Si es que tú todavía sientes esa conexión espiritual, ¿no? A pesar de que haya separación, sí veo que te estás enfocando en ti, posiblemente en tu área laboral, pero todavía siento que está como eso de pedirle un deseo a la estrella, ¿no? Si ven esta carta, ¿no? Está esta chica sosteniendo un hilo, mirando la estrella, y es como si le estuviera pidiendo un deseo. Todavía está el deseo de esa reconexión, ¿no?
Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con la persona especial de Capricornio? ¿Qué necesitamos saber? Siento principalmente que la conexión entre ustedes es muy intensa. Y esa conexión muy intensa es un término aparente lo que ustedes han pasado, ¿no? Tenemos un 10 de espadas, pero luego nos hablan de la carta de la muerte al reverso. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos dos cartas que nos hablan de finales. Finales, un primer final que surge como una traición. Quizá hay alguien aquí que se ha sentido traicionado de una forma u otra, abandonado quizás también. Pero con la carta de la muerte al reverso nos dice, sí, quizá pudo haber terminado la relación, pero no la conexión, porque todavía está presente con la carta del mundo. Es como si se completaran uno al otro. Bien, los malos entendidos son naturales en cualquier relación, pero todo va a depender de cómo vamos manejando la situación, cómo lidiamos con el conflicto, es lo que hace que la relación sea positiva o sea conflictiva. Bien, entonces, 10 de pentáculos, efectivamente, los conflictos. Siento que la lectura les está pidiendo encontrar otra forma de resolver los conflictos. Efectivamente, con la carta del emperador. Es como si tu persona se sintiera perdido sin ti. También hay un dejo de orgullo en todo esto. Les voy a decir que debajo del mazo tenemos un 6 de copas, la intención de reconexión. Esto es lo que está oculto, ¿no? Lo que no vemos. La reconexión, el te extraño. Bien. Con la carta del emperador, siento que al estar en reverso, esta persona se siente desempoderada de una forma u otra, como que le da miedo el acercarse y que tú le des ese rechazo, ese posible rechazo. Siento que es un emperador que siente que lo perdió todo y está todavía en esa posición, pero insistimos que no ha perdido la esperanza, es como si estuviera esperando algo. ¿Se siente atrapado o atrapada en alguna especie de situación? Pero quiere tener comunicación contigo. Bien, vamos a ver un poco más. Quisiéramos ver alguna especie de posible resolución de esta conexión. Muchas gracias. ¿Qué necesitamos saber como una posible resolución de este conflicto, de esta separación? Pero principalmente, ¿qué nos habla? Toda esta lectura tiene que ver con la forma de solucionar los conflictos, la forma en la que nos hablamos. Esta persona quiere manifestar algo contigo, ¿no? Tenemos la carta del mago, caballero de aire, la comunicación. Posiblemente vamos a estar recibiendo comunicación inesperada por parte de esta persona especial hacia ti. Y teniendo el 5 de fuego. También nos siguen hablando de conflictos. Vamos a ver, me gustaría saber quizá de qué se tratan estos conflictos, si es que me pueden decir algo más. Los conflictos tienen que ver con miedos. Miedos de expresar sentimientos, por ejemplo, miedos de entregarse a la relación, quizás hasta incluso miedo de ser muy distintos. Pero tenemos un paje de agua y un paje de tierra. Siento que esto es ambos queriendo esa nueva oportunidad, ambos intentando ofrecérsela uno a la otra, esta vez con la emoción más limpia, sin el miedo al compromiso, por ejemplo, el miedo a expresar las emociones, el miedo a permitir que alguien se nos acerque, por ejemplo. ¿Ok? Esto es algo que se tiene que trabajar. Y se tiene que trabajar de forma individual. También ay, disculpen. También se puede trabajar, claro, en conjunto, pero cada persona tiene que poder ser capaz de comprometerse a trabajarse a sí mismo y trabajar sus propios miedos para tener mejores conexiones, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión?
traer el amor a la situación. En este caso, el amor es el opuesto del miedo, el amor incondicional, la comprensión, la sanación. Balancear la espiritualidad y la practicidad. Ok. Siento que tenemos muchas cartas de complementos, ¿no? Y también muchas cartas de dualidad. Como que pueden ser opuestos complementarios tú y esta persona especial. ¿Qué nos recomienda el tarot aquí? Traer el amor a la situación y poder entrar en balance. Bien. Para poder dar la mejor versión de nosotros mismos tenemos que sentir que nosotros somos lo suficientemente buenos y hacer esa transformación profunda en nosotros mismos y sentirnos merecedores de amor. Bien. Porque aquí también te dice, sea audaz y toma el primer paso, pero el primer paso para sentirte bien contigo mismo, contigo misma, bien, para luego entregar al otro y tener esta reconexión, ¿ok? Entonces la sugerencia para ti, Capricornio, es seguir trabajando en esa independencia, valor personal, sentirte pleno en ti mismo, en ti misma, no necesitar de nadie para ser feliz. Y cuando tú te sientes completo o completa en ti misma, es casualmente cuando viene la persona indicada a tu vida, ¿bien? Posiblemente esta, pero también necesita hacer ese proceso de sanación, ¿ok? Vamos a mirar un par de cartas más. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Guías espirituales, por favor. Muchas gracias. Codependencia. Muchas veces la separación sucede para que nosotros podamos limpiar cualquier especie de codependencia y recordarnos que tenemos que concentrarnos en nosotros mismos por sobre todas las cosas, ¿ok? Sanar situaciones familiares. Siento que hay alguien aquí que puede tener un nuevo amor o una nueva conexión, porque también tu persona especial nos dijo anteriormente, yo me fui también o dejé de intentarlo cuando te vi con otra persona. Quizá esto no era un interés romántico, pero quizá tu persona pensó eso, ¿no? Entonces, cuidar la codependencia. Hay alguien aquí que tiene que sanar asuntos familiares muy profundos. Y también la codependencia viene un poco de la herida del abandono, ¿no? Del apego ansioso. Entonces, o también del apego evitativo, que muchas veces viene de formas familiares, formas que teníamos con nuestra familia. Entonces es importante que ambos puedan sanar eso, ¿no? A nivel profundo, el niño interior, porque aquí esta carta nos dice, tu vida amorosa se beneficia mientras tú perdonas a tus padres. Y también permitirse recibir ayuda, permite que tus amigos te ayuden. También pueden hacer, digamos, ¿no? Terapia de pareja, reconexión desde ese sentido, terapia individual también, claro que sí. Porque en el fondo del mazo lo que está oculto es que acá hay dos personas que están pensando que son la persona indicada para el otro, ¿no? Esta persona piensa que tú eres esa persona especial, ¿no? Y tú también lo estás pensando. Vamos a mirar alguna posible resolución signo por signo, posible resolución, consejo o cualquier cosa que nos quieran decir los guías espirituales, ¿ok? Si estás lidiando con un Sagitario, tenemos un 5 de aire. Es importante aprender del pasado y revisar las motivaciones que tiene cada uno. Bien, principalmente me indican, es importante que podamos aprender del pasado para transformar esta conexión en algo positivo. Si estás lidiando con un Leo, tenemos un caballero de aire, si es que están en silencio, comunicación, sin duda, te dice, habla lo que está en tu mente con confianza. Es importante tener esa posibilidad de comunicación. Bien, perdón, no era un caballero de aire, era un rey de aire.
También te dice, pide ayuda si es que lo sientes necesario, pero es importante que puedan hablarse con la verdad. Muchas gracias, guías espirituales. Si es que la persona de Capricornio es un Aries. También tenemos Rey de Fuego. Enfocarse, comunicarse con visión, ser un líder, pedir el consejo de alguien creativo. ¿Ok? ¿Qué siento que significa esta carta? Principalmente volver a retomar cierta confianza, restaurar confianza que se pudo haber perdido entre ambos. Si es que está lidiando con un Libra, tenemos el 4 de aire, es importante tomarse un descanso o unas vacaciones y también es importante tomar un espacio de meditación antes de tomar cualquier decisión que sea importante. Y también es en esa meditación cuando te quieren proveer de las respuestas intuitivas que tú estás buscando. ¿Ok? Así que antes de tomar cualquier decisión, darte el espacio de meditar. Si tenemos o estás lidiando con un Géminis, tenemos la carta de la muerte. Esto no significa final, ¿no? Finales que muchas veces traen a nuevos comienzos y no significan una transformación espiritual. En este caso nos recomiendan poder soltar el pasado y seguir caminando hacia adelante. Si estás lidiando con un Acuario, si estás lidiando con un Acuario, se cayeron todas las cartas, así que un segundo, por favor. Bien, vamos a ver. Si Capricornio está con un Acuario, ¿qué necesita saber? Y se siguen cayendo las cartas al piso, así que por favor, un poquito de paciencia. 3 de aire. Siento que ambas almas están en mucha tristeza. Es tiempo de sanar y el perdón también es lo que les ayuda a sanar, para donde sea que vaya esto. Porque este 3 de aire nos habla mucho también de traición, ¿vale? Entonces es tiempo de sanar desde el perdón, si es que eso te hace sentido, ¿ok? Si estás lidiando, Capricornio, con un Piscis, Rey de tierra, muchos reyes en esta tirada. Nos habla mucho de éxito, de confianza y también de que se puede estar formando algo mucho más estable con este Piscis. Si estás lidiando con un Cáncer, retribución y también reciprocidad, que te preocupes de que lo que tienen entre ambos sea algo recíproco y que ambos pongan el mismo esfuerzo. Si estás lidiando con un Escorpio, tenemos un 6 de agua, reconexión. Ambos se están extrañando y esta carta nos habla de una conexión de almas gemelas. También de poder soltar el pasado para entrar en una nueva fase de la conexión. Esto nos habla de reconexión. También, si estás lidiando con un Tauro, 5 de tierra, ambos se sienten muy solos por no estar uno con el otro, pero es importante salir del espacio mental de carencia para poder entrar en la abundancia. Esto te pide esa carta, conéctate con tu abundancia. 7 de aire para quienes estén lidiando con otro Capricornio. Nos dice hay muchas más cosas que están pasando de lo que creemos. Revisa tus planes. No tomes decisiones apresuradas tampoco con este 7 de aire. Preocúpate de ver qué está pasando, ¿no? Estudiar mejor la situación antes de tomar cualquier decisión. Ojo aquí con las ilusiones, ¿bien? Que veamos de acuerdo o tomemos una decisión de acuerdo a lo que está presente, lo que se está mostrando y no de acuerdo a las ilusiones que puedo estar teniendo o se pueden estar generando en mi mente. ¿Bien? Y finalmente, para quienes estén lidiando con un Virgo, tenemos un 7 de tierra. Te dice, ahora quizá hay
un detenimiento en todo esto, pero las semillas están bien plantadas. No te preocupes de más y anda viendo cómo está avanzando esto para ti. ¿Vale? Vamos a ver algún consejo para ti de tus ángeles. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo necesita escuchar Capricornio hoy? Akasha. Tú eres un maestro espiritual. Tú tienes la habilidad de aconsejar a otros y ayudarlos a despertar sus dones espirituales y su propósito de vida divino. Conéctate con eso también. Volver a conectarte contigo mismo, contigo misma, es parte de conectarte con tu espiritualidad y esa conexión divina que sientes de tu propósito en la vida. También, Capricornio, la posición de víctima solamente te está haciendo perder el control sobre tu vida. Recuerda quién eres y empodérate. Vamos a ver algunos dijes para ustedes. Antes de pasar al sorteo de la lectura de péndulo que estamos haciendo en el chat en vivo, todavía pueden participar. Ok, tenemos abundancia aquí con el pescado. En los dijes tenemos un pescado que está muerto y otro pescado que está vivo. Nos aparece el vivo aquí porque aquí hay abundancia. Pero sin embargo nos dicen que esa abundancia llega en cosa de tiempo, en tiempos divinos, bien cuando tiene que llegar. También tenemos el ángel del amor. Hay guía divina en esta conexión. Definitivamente. Guía divina, protección sin duda para ustedes en la conexión. ¿Vale? Vamos a ir cerrando la lectura general para Capricornio. Espero haberles ayudado. Y ahora nos vamos a pasar a ver qué está pasando en el chat directo, perdón, el chat en vivo que estamos haciendo durante esta transmisión. Voy a estar sorteando 2 preguntas de péndulo. ¿Qué tienes que hacer para participar? Si estás en este chat en vivo o esta transmisión en vivo, entrar al chat y dejarme una pregunta que tenga de respuesta sí o no. No estamos respondiendo preguntas abiertas. Estamos respondiendo lecturas de péndulo que son de respuesta sí o no y que luego vamos a apoyar con un poco de tarot, ¿ok? Esto es para ustedes, es la instancia personal donde puedo contestar 2 preguntas a 2 personas distintas. Y si es que te lo estás perdiendo o no alcanzó a contestar tu pregunta, no quisiste participar ahora, quieres participar en otra ocasión, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar cuando esté haciendo otro en vivo, ya sea de horóscopo donde sorteo 2 preguntas de péndulo o sea la transmisión en vivo que hago solamente para contestar preguntas de péndulo para el general y ahí son las respuestas, ¿no? Por orden de llegada. Así que no te lo pierdas, ven a participar. Vamos a ver quiénes están ahora en el chat en vivo participando por la pregunta de péndulo, ¿ok? Un gusto, Verónica, María Fernanda, todavía pueden dejar sus preguntas. Recuerden que tienen que ser de respuesta sí o no. También si es que se quieren asegurar de que yo responda su pregunta, pueden hacer una donación. Vamos a ir primero con la pregunta de Verónica. Todavía tienen espacio para dejar sus preguntas. Vamos con la pregunta de Verónica. Ella dice, hola, soy Tauro. Pregunto si mi persona especial va a regresar. Nunca lo podemos saber concretamente a través del péndulo o el tarot porque las energías no son fijas. Nos pueden dar una tendencia, pero el futuro no está marcado por un oráculo, está determinado por nuestras propias decisiones. Es por eso que yo no realizo lecturas predictivas per se, porque no lo podemos saber. Bien, todo va a depender de ti. Vamos a ver, ¿existe la posibilidad que la persona de Verónica Portillo regrese? ¿Es posible que la persona especial de Verónica Portillo regrese a su vida? Bien.
Verónica, por ahora el péndulo nos dice que sí. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Vamos a tirar algunas cartas de tarot para ti. Algún consejo que quizá podamos recibir para tu ocasión en particular, ¿no? Para tu situación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de la situación de Verónica? Caballero de Pentáculos al reverso. Ojo aquí con esa estabilidad. ¿Qué siento? Esta persona tiene la energía, perdón, de un caballero, bien, y que además está en reverso. Mientras tú tienes la energía de una reina de pentáculos, se siente la diferencia o la distancia de madurez en ese sentido. ¿Ok? Entonces no te confundas con estar o como que siento ese dicho que dice, eres muy mujer para esta persona, así que ojo particularmente con eso, porque siento que sí, efectivamente esta persona puede volver, pero eso no significa que vuelve de una forma estable para construir algo contigo, porque al final del día tenemos el 5 de Pentáculos, que es una carta que nos habla de soledad y de abandono, ¿ok? Ojo ahí con tus propias expectativas y que no sientas la expectativa de que si vuelve es porque realmente viene a ofrecerte lo que tú te mereces, ¿ok? Ojo crítico con eso. Y eso sería lo que tenemos para ti, Verónica, ¿ok? Te mando un abrazo y vamos a ver a quién le vamos a contestar su pregunta ahora, ¿ok? Vamos a ver. Muchas gracias, chicos y chicas. Un cariño a Patricia, Liliana, Elis también. ¿Qué tal? Bien, vamos a ver si es que la persona de interés de Patricia la va a llamar o existe la posibilidad de que te llame, ¿ok? Vamos con la pregunta de Patricia González, ¿ok? Nos dice, ¿me va a llamar la persona de mi interés que es cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. Existe la posibilidad de que la persona de interés de Patricia la llame. Bien. Nos dice por ahora no. Este por ahora no significa que sea un no rotundo o un no para siempre. Vamos a ver qué pasa por ahí. A ver si es que podemos completar un poquitito más tu lectura, querida, ¿ok? Muchas gracias. Guías espirituales, ¿cómo podemos ayudar a Patricia hoy? ¿Qué necesita saber acerca de su persona de interés? Bueno, ahí está un poco la duda con este 2 de pentáculos al reverso. Definitivamente te ve como una reina de bastos, una persona muy atractiva. Bien. Por el momento siento que no, pero no siento que la posibilidad esté cerrada por siempre, Patricia, si te soy honesta. ¿Qué te pide esto o tu lectura en particular? Que no te quedes esperando, que te sigas moviendo con tu vida, claro que sí. Porque al final de la lectura tenemos la carta de la luna. Esta carta nos habla de silencio. Y si sabemos, ¿no? Si estás preguntando sobre una llamada y nos sale una carta de silencio, es porque posiblemente no. Bien, ¿por qué? Porque hay una dualidad, todavía siento que hay ciertas decisiones que tu persona tiene que tomar, pero más allá que un no rotundo, siento que nos dice, querida Patricia, que es un por ahora no. Ah, todavía quizá hay cosas que forjar, ciertas cosas que tienen que pasar. No te quedes esperando porque las posibilidades todavía están muy abiertas. Bien. Espero haberte un poco ayudado, las energías no están fijas porque esta persona te ve muy, muy, muy atractiva. Bien, entonces sí, hay algo aquí que quiere entregar, hay un interés, ¿no? Pero quizá todavía no es lo suficientemente fuerte como para que esta persona haga ese movimiento como lo estamos esperando quizás, ¿ok? No significa que más adelante no pueda cambiar, ¿ok? Muchas gracias, espero haberte ayudado, querida.
Muchas gracias Liliana, Elis también, les mando un abrazo. Ya no alcanzo a contestar sus preguntas, lamentablemente, pero recuerden siempre que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita y así YouTube le va a avisar cuando yo esté haciendo otra transmisión en vivo y puedan participar. ¿Ok? Si es que no es en esta ocasión, puede ser en otra también. Van a ser bienvenidos a participar siempre. ¿Ok? Muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.